Estamos reunidos en esta oportunidad una vez más, recordando el 11 aniversario del fallecimiento de nuestro camarada Javier Díaz-Canseco. Como es una tradición, no solo del Partido Socialista, sino de los compañeros y amigos y amigas que tuvieron la ocasión de participar junto a Javier, es un momento importante para reunirnos y evocar la trayectoria que sin duda es llena de ejemplos, de actitud, de propuestas que hoy más que nunca son vigentes en el país y se reclaman con mucha insistencia. Todos somos conscientes, los que aquí estamos, de que estamos viviendo un periodo de envilecimiento de la política nacional, de degradación, la manera como está siendo aplicada desde el gobierno, desde el Congreso, de los partidos de la derecha, y en consecuencia la figura de Javier Díaz-Canseco, su accionar, está más vigente que nunca y reclamada por la ciudadanía, por los trabajadores, para que sirva de estímulo y se promueva la aparición de nuevas generaciones que asuman su bandera y su trayectoria. Vamos a dar inicio, van a participar en el uso de la palabra algunas compañeras y compañeros, y en esa medida vamos a darle la palabra al camarada Jason del Comité Regional de Lima para las palabras correspondientes. Jason. Compañeros, compañeras, camaradas, mariateguistas, yo quiero contar un poco mi experiencia y cómo ahí intervino, actuó el legado de Javier Díaz-Canseco. Yo soy de una generación que ingresó al Partido Socialista, no porque lo conoció a Javier, ¿no? De un tiempo a esta parte, pienso en Javier Díaz-Canseco, ¿no? En relación al partido, ¿no? Como un ancestro que da sentido al proyecto político que tenemos, como un ancestro que está viviente, no como una cosa del pasado, que guía día a día nuestro accionar. Y creo que en ese sentido, totalmente válido, ¿no? Esta arenga, con tu ejemplo venceremos, ¿no? Y creo que debiera ser así, compañeros, compañeras, ¿no? Que sea un Javier Díaz-Canseco presente, guía día a día, que pueda de alguna manera movilizarnos a todos frente a la situación en la que nos encontramos. Una situación muy difícil de crisis política, social, económica y sobre todo crisis moral. Y solamente quiero terminar, compañeros, compañeras, señalando uno de los fragmentos que enarboló Fidel Castro en 1961, en los días en los que se daba la invasión norteamericana, ¿no? Y un momento de vacilación o digamos incertidumbre para la población cubana, ¿no? Y en medio de eso daba un discurso y hay un fragmento que me parece interesante, ¿no? Que en medio de la crisis, en medio de avanzada de la reacción, lo que nos toca al pueblo cubano, al pueblo revolucionario que va a defender su soberanía, es que nos toca levantar con más ánimo, con más entusiasmo, con más vehemencia las banderas del socialismo. Y bueno, creo, reinterpretándolo, lo que nos toca en este momento también de crisis política y de crisis moral, levantar las banderas del socialismo y levantar el legado de Javier Díaz-Canseco. Muchas gracias, compañeros. La trayectoria de Javier es bastante larga, es un compromiso de vida el que tuvo con los trabajadores, con la izquierda en el país, y ha dejado huella tanto desde su temprana incorporación al movimiento estudiantil en la Universidad Católica, su participación en la acción de salida de los estudiantes a acercarse, a conocer el país, a acercarse a la zona rural, particularmente a las más postergadas y vulnerables, como fue en su caso el conocimiento de cerca del
lo que sucedía en el altiplano puneño. Luego de su trayectoria en el movimiento estudiantil, se incorporó rápidamente a Vanguardia Revolucionaria, desempeñando un rol muy importante en el proceso, sobre todo de expansión, de trabajo entre los sectores populares y una preocupación principal por la capacitación, organización y movilización de los trabajadores mineros del país, del centro del país, de Centromín, Perú. Creo que fue una experiencia que marcó su compromiso con los trabajadores de nuestra patria. Luego tiene la búsqueda de procesos unitarios con distintos sectores del movimiento político de izquierda en el país, que se hicieron presentes sobre todo con la Unidad Democrática Popular, UDP, con la corta experiencia de El Arí y la más importante y trascendente de todas, que fue con Izquierda Unida desde su fundación en septiembre de 1980 y los 10 fructíferos años de esa década que marcaron una presencia de la izquierda muy importante en los distintos sectores sociales y populares del país, y en todos ellos estuvo la presencia de Javier. Esa trayectoria creo que ha logrado dejar ejemplos de una conducta, de una ética de compromiso con los sectores sociales, y creo que uno de ellos sin duda es el movimiento juvenil, y en este caso voy a invitar a la compañera Luna, Anita Luna, para que haga uso de la palabra en esta reunión de homenaje a Javier Díaz-Canseco. Anita. Compañeros, compañeras, buenos días, casi buenas tardes. Agradecerles a todos y toda su presencia en este momento. Una etapa que todavía creo que nos sigue doliendo mucho, pero nos sigue trayendo cada vez más compromisos. La matanza que ha tenido el gobierno hace menos de un año a nuestros compañeros que están marchando todavía, que se encuentran al frente del Poder Judicial, que han sido agredidos, el compromiso de las juventudes y del resto de la ciudadanía también en estas movilizaciones, en estos momentos de encuentro, pero también nos trae otra tarea más: reorganizarnos, reagruparnos, volver a formarnos, a escucharnos. Tenemos que entrar a este proceso de una nueva construcción de democracia que nunca hemos dejado, que siempre hemos estado presentes, pero volver a saber qué está pasando. No creer que Lima lo sabe todo, porque Lima nunca lo ha sabido todo, compañeros y compañeras, y eso lo sabemos. No solo desde los momentos sindicales o estudiantiles, desde las aulas o del campo, sino porque simplemente escuchar a la persona que está al lado te ayuda a ver otra imagen, otra forma de entender las cosas. Y creo que Javier tenía muy presente eso. Donde iba, escuchaba. Donde iba, se comprometía. Donde iba y lo llamaban, él estaba. Yo me acuerdo muy claro en la campaña, para que él sea congresista, en la campaña donde estábamos con Ollanta, la facilidad que él tenía de que le decían: compañero, quiero que venga a mi universidad. Compañero, quiero que venga a mi instituto. Compañero, quiero que venga a mi barrio. Y él iba. Nunca decía que no. No importaba la hora, no importaba si había 5 o 200 personas. Esa facilidad que tenía para poder comprometerse con todas las luchas y todos los procesos. Como lo hizo desde joven, y no solo con las personas con discapacidad, las personas LGBT, las mujeres, los jóvenes, los campesinos. Lo hacía por construir un país en democracia, y con democracia y para la democracia. Compañeros, compañeras, yo creo que en este proceso, donde el partido tiene que volver a encontrar una ruta, volver a escuchar y a escucharse, en puertas a un congreso también que se nos viene, un congreso nacional, a puertas de lo que debería ser también un congreso nuevamente de las juventudes del Partido Socialista, que hace mucho tiempo que no lo tenemos, pero también a puertas de un proceso electoral, que hay que saber que tenemos que disputar, y que tenemos que disputarlo con una agenda concreta, con una agenda de construcción real por justicia social, como está ahí puesto. Gracias. Gracias, Anita. Una de las características del comportamiento ético-político de Javier fue sin duda su postura, la capacidad de indignación que tenía frente a las injusticias, frente a los abusos y frente a la corrupción.
Creo que este es un elemento muy importante que hoy, sin duda, nos reclama. Y a veces nos reclamamos, dice, ¿qué pasa? Que no nos indignamos con todo lo que está pasando y que esa indignación nos conduzca a la organización y a la movilización para enfrentarla y derrotarla. Bueno, gracias. Yo estoy conmovida, ¿no es cierto?, con lo que escucho y también conmovida y agradecida porque creo que el legado de Javier Díaz-Canseco va más allá. Yo más bien los animo, ¿no es cierto?, ya a seguir luchando como lo vienen haciendo, pero también, digamos, a recuperar su memoria, ¿no? Porque líderes y dirigentes como Javier, yo que ya tengo mis años, han sido pocos. Y yo creo que uno de los más grandes, yo en mi vida, ¿no es cierto?, reconozco que, reconozco a Hugo Blanco porque he estado cerca de él, pero creo que Javier, digamos, tuvo otras características y fue, digamos, no solamente un orgullo, un privilegio, haber estado cerca de él. Y les agradezco esta oportunidad. Muchas gracias, compañera, camarada. Todos sabemos que lamentablemente la experiencia de Izquierda Unida, por diferencias políticas e ideológicas importantes, trascendentes, se frustró luego de su primer e histórico congreso. Y siempre hubo en Javier la búsqueda de la organización, del acercamiento a distintas propuestas y fórmulas que siguieran permitiendo enarbolar las banderas de la transformación social en el país, las banderas de la izquierda. Sin duda eso pasó a fines de los 90 y desde inicios de la década de la lucha contra la dictadura de Fujimori. Y en esa lucha se tuvo experiencia de unir no solo a fuerzas de izquierda, sino que participaron de ellas otros sectores políticos, ¿cierto?, en el proceso amplio que finalmente logra, luego de la descomposición interna del propio fujimorismo, generar la movilización que da puntada final a la salida del fujimorismo el año 2000. La búsqueda de la organización política era y fue siempre para Javier una preocupación constante, y frente a los problemas que se suscitaron durante la década con la ruptura de Izquierda Unida de los 90 y posteriormente, permitió ir acercando a distintos sectores, permitió ir asumiendo posturas políticas amplias justamente en la búsqueda de organizaciones de izquierda, revolucionarias, de masa, de lucha, sin embargo, por los cambios en democracia, sin abandonar la necesidad de la lucha por el poder y fundamentalmente a través de la fuerza, de la organización y la movilización social. Invito a Eduardo Cáceres a intervenir en este proceso en su condición de secretario general del Partido Socialista. Eduardo. Gracias, Julio. Gracias a todas y todos los que estamos aquí reunidos, a las compañeras y compañeros que han dado su testimonio. Y bueno, yo quisiera también compartir algunas experiencias y a partir de esas experiencias recordar algunos valores fundamentales de la trayectoria de Javier, que de alguna forma además resumen la experiencia generacional que se vivió en el Perú en la década del 70 y que hoy día nos deja algunas lecciones positivas, algunas lecciones negativas, pero que sobre todo nos toca retomar para recrear con mucha libertad, sin calcar ni copiar, como decía nuestra Mauta, y sobre todo siendo creativos e imaginativos. Yo me encontré por primera vez en mi vida con Javier Díaz-Canseco al ingresar a la universidad en el primer semestre del año 1972 en la Plaza Francia, en el local de Estudios Generales Letras de la Universidad Católica, en las actividades preparatorias de lo que sería para mí por lo menos y para muchos de nuestras generaciones
mi primera manifestación política, que fue una marcha que se recuerda poco, pero que ha sido muy importante en la historia de la izquierda peruana, que fue la marcha de solidaridad con el pueblo de Vietnam. Varios seguramente de los que están acá, de los que estamos acá, recordamos ese episodio, ese evento, en mayo de 1972, y que tiene importancia y trascendencia histórica por múltiples razones, entre otras porque fue la primera ocasión en la cual en las calles se encontraron movimientos sociales, culturales y políticos que incluso tenían diferencias significativas frente al gobierno de Velasco, ¿no? Porque estábamos en el año 72 con el gobierno de Velasco y había un sector importante de la izquierda peruana, particularmente el Partido Comunista Peruano, la CGTP, que estaban apoyando decididamente al gobierno de Velasco, y habían otros partidos y movimientos de izquierda y movimientos sociales que más bien estábamos con distancias, críticas e incluso con confrontación con el gobierno de Velasco. Pero había también otras fuerzas, ¿no?, que estaban emergiendo, y esa marcha de solidaridad con el pueblo de Vietnam fue una ocasión en la cual se encontraron el movimiento sindical, la CGTP, la Confederación Campesina del Perú, la CCP, y lo he recordado en estas semanas porque a raíz de una publicación en un libro sobre la Federación de Campesinos del Valle de Huaura-Sayán, se menciona un boletín de esa federación que llama en el Valle de Huaura-Sayán a sumarse a la marcha en solidaridad con el pueblo de Vietnam. Digo, la CGTP, la CCP, otras organizaciones sociales, los movimientos estudiantiles, juveniles, no todos por cierto, pero sí estábamos la Católica, estaba la Agraria, estaba la UNI, estaban importantes sectores de San Marcos, el Centro Estudiante de Medicina, por ejemplo. Otros sectores dogmáticos, sectarios, no se sumaron a la movilización. Y también, y esto fue muy importante, lo que aparecía como el movimiento de la teología y la liberación en el Perú. La Iglesia Solidaria y el movimiento sacerdotal ONIS. Todo eso liderado por nuestro querido y recordado amigo Gustavo Gutiérrez, y con la presencia de todos los demás, ¿no?, a los cuales nunca está de más recordar, como Jorge Álvarez Calderón, Felipe Segarra, ambos fallecidos, y otros muchos más. Y las comunidades cristianas de base, ¿no? Y todos esos nos encontramos en la calle manifestando, fueron cerca de 12.000, 15.000 personas, ¿no?, en solidaridad con el pueblo de Vietnam, ¿no? Y de ahí se abrió entonces un espectro de relaciones políticas muy amplio, que creo yo es un antecedente muy importante de lo que después se va a plasmar en el proceso de organización del paro nacional y después se va a plasmar en Izquierda Unida, que justamente es la confluencia de estas y otras fuerzas más, ¿no? Las fuerzas de los partidos comunistas, la fuerza de las nuevas izquierdas y la fuerza de una serie de sectores progresistas, de izquierda y revolucionarios que tenían una identidad fundamentalmente cristiana, católica, ¿no es cierto? Nuestros grandes amigos en ese momento, aún vivo, activo, Henry Piz, y otros que todavía nos acompañan, como Rolando Ame, Javier Higuíñez y muchos más. Entonces, ese fue el momento en el cual yo me encontré con Javier. Fue mi primera marcha, ¿no?, en la ciudad de Lima, y como digo, nos ubicó no solo en la coyuntura nacional, sino en la coyuntura internacional. Por eso fue muy importante un libro que acá Hugo editó, ¿no es cierto?, Javier Internacionalista, porque es una dimensión poco conocida, de las múltiples dimensiones que tuvo Javier. Su compromiso internacionalista fue muy fuerte con América Latina, incluso él estuvo presente físicamente en Nicaragua, ¿no?, el año 1000, después al culminar su trabajo en la Asamblea Constituyente, y permanentemente nos empujó, ¿no?, a la solidaridad. El tema más reciente fue el tema del pueblo saharaui, ¿no?, y nosotros hemos recibido el encargo que tratamos de mantener y reforzar de la solidaridad con este pueblo oprimido, reprimido, ¿no?, y que es fruto permanentemente de maniobras como lo que ha sucedido en nuestro país, en el cual, tras haber logrado su reconocimiento, ¿no?, esto ha sido después modificado, cambiado, abolido por esta dictadura espuria que nos gobierna. Entonces, esa me parece que es una dimensión importante y que también se entreteje con la dimensión de derechos humanos, ¿no? Porque esta reivindicación de la agenda de los derechos como una agenda constitutiva de la izquierda, no una agenda instrumental de la izquierda, no es que defendemos los derechos humanos porque nos están golpeando y entonces para defendernos usamos los derechos, sino que
los derechos humanos son en realidad la esencia del compromiso con la justicia, con la libertad, con la igualdad, ¿no? Al respecto hay un discurso muy hermoso de Julio Anguita, el líder histórico del Partido Comunista Español, que justamente le dice al Partido Comunista Español, ahí tenemos el programa, no tenemos mucho que discutir, nuestro programa son los derechos humanos integrales, indivisibles, ¿no? Y simultáneos en su ejercicio y en su defensa. Y justamente esta dimensión de los derechos humanos se entrelaza con la dimensión internacionalista en la solidaridad con los hermanos y hermanas que comienzan a llegar de los países del Cono Sur a partir del año 73, en el caso Chile, a partir del año 75 en el caso de Argentina, y que después se va a expresar en varias experiencias que hubo acá en el Perú de solidaridad con los pueblos de América Latina y de solidaridad concreta, no solamente de manifiestos o de una que otra marchita, ¿no? Sino de recepción, acompañamiento, defensa, y después la presencia activa de Javier en todo el proceso de denuncia. Bueno, él mismo sufre este internacionalismo reaccionario, represivo, él lo sufre en carne propia con la deportación, ¿no es cierto?, que los lleva en el mes de mayo del 78 a Jujuy, y después se va a expresar en su compromiso decidido en la lucha por hacer justicia frente a la famosa Operación Cóndor, que cobró víctimas en todos los países de la región, incluyendo el Perú, pero particularmente en Argentina y en Chile. Entonces creo que esta dimensión es una dimensión importantísima que hay que reivindicar hoy, porque hoy día estamos viviendo una situación muy parecida a la que se vivió en aquellos años, incluso creo yo, que mucho más extendida que la situación que se vivió en aquellos años en relación al conflicto de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue una guerra localizada en la cual las superpotencias, en fin, jugaron su rol, pero también lograron de alguna manera, en algunos casos, modular hasta donde era posible, ¿no? En Vietnam se tiraron más bombas que durante toda la Segunda Guerra Mundial en Europa, y a pesar de todo eso el pueblo vietnamita triunfó. Pero ya estamos viendo 5, 10, 20 conflictos dispersos por el planeta y en particular esta masacre genocida que se está perpetrando contra el pueblo palestino en Gaza y frente a la cual, sinceramente, nuestra respuesta es hasta hoy vergonzosa, diría yo, ¿no es cierto? Vergonzosa por lo poco que hemos hecho, estamos haciendo en este caso. Y vemos, por ejemplo, imágenes hoy día en los canales de televisión, en las redes sociales, incluso los grandes medios ya no pueden ocultarlo, manifestaciones en las universidades norteamericanas idénticas a las que, ojalá no terminen como aquellas, ¿no?, que terminaron a balazos y con muertos, ¿no?, a las que se vivieron en los años 60 y 70 en esas mismas universidades por parte de estudiantes que se pronunciaban contra el imperialismo, contra el intervencionismo, contra la guerra. Entonces creo que en ese sentido, esta lección de internacionalismo hoy nos toca reivindicarla y nos toca reafirmarla. Creo que no es necesario recordar, simplemente quizás mencionar, ¿no?, otros valores fundamentales que tienen que ver con el compromiso ético en la política. Esto es quizás lo que más se recuerda hoy día y es muy importante, pero creo que hay que también articularlo con que el compromiso ético no es una cosa solamente mental, intelectual o emotiva, sino tiene una base material, ¿no? Yo he tenido ocasión ya no sé cuántas veces, 7, 8 veces, de estar en las proyecciones de la película, ¿no?, Rojo Profundo. He estado en varias presentaciones aquí en Lima, creo que en general presentaciones aquí en Lima sobre todo. He estado en la UNI, una presentación que convocó a mucha gente de Lima Norte. Estuve en Villa El Salvador, he estado en las presentaciones que se han hecho en diversos locales de la ciudad, ¿no? Y claro, cuando se abre el diálogo y se abre la conversación, lo que inmediatamente aparece es el recuerdo vivo de gente obviamente mayor, ¿no?, de su encuentro con Javier, su encuentro vivencial. Yo lo vi, estuvo acá, nos visitó, me acuerdo que, etcétera, ¿no? O sea, no es la imagen de alguien al que se admira a lo lejos, sino es alguien con el cual se compartió algo de la vida, alguna lucha, alguna experiencia, algún gesto, alguna actividad. Eso es muy fuerte. Y dentro de eso se rescatan los valores, ¿no es cierto? El valor de la solidaridad, la coherencia, la intransigencia, esto que Gustavo Gutiérrez, gran amigo de Javier, gran amigo nuestro, ¿no?, decía debería ser la 8ª bienaventuranza, y se refería a Javier, bienaventurados los tercos, la terquedad de Javier, ¿no es cierto? Eso se rescata y se recuerda mucho en las conversaciones después de la película. Pero todo eso, ¿no?, creo que no se entiende adecuadamente y lamentablemente por falta de más material, porque son cosas que no se filmaron, son cosas que no se fotografiaron. Todo eso tiene que ver
con lo que para mí son los años decisivos en la construcción de Javier como líder político, como líder histórico. Y esos años decisivos son los años de militancia en el movimiento obrero. Esos son los años decisivos de Javier. Sin esos años no se entiende lo demás. Sin esos años no se valora adecuadamente lo demás, ¿no? Esos fueron los años en que se construyó el Javier político militante. Los años en La Oroya, los años en la región central, los años en los pescadores. Yo me lo volví a encontrar en el Congreso de Pescadores de Hilo. Yo venía de Chimbote, había estado básicamente activando en el Callao. Sacaban en la Mauta del Mar, ¿no?, con Malpica y otros más, y estuvieron muy metidos en el apoyo a la lucha por desplazar a las mafias MLRistas del movimiento de pescadores en la segunda mitad de los años 70, ¿no? Entonces es una década prácticamente, porque el compromiso con el movimiento obrero comienza desde antes de salir de la universidad, a partir del trabajo que se hacía en la Católica, ¿no?, con el centro laboral, el que promovía Denis Ulmón, que ha fallecido lamentablemente hace un tiempo. Y esos años son los decisivos, porque, y lo digo como testimonio personal también, no hay nada que te forme más, no hay nada que te forme más que la relación directa con la clase, con su cotidianeidad, con su disciplina, con sus problemas, con sus avances y con sus retrocesos, con sus demandas cotidianas de cosas que aparentemente son insignificantes, pero que al final terminan siendo los ladrillos con los cuales se va construyendo un movimiento con fuerza histórica. Y lo digo eso porque hoy día a veces hay algunas personas que se entusiasman con la imagen del Javier Tribuno, y eso es muy bien, ¿no es cierto? Javier Tribuno, por supuesto, como otros más, ¿no? Hugo, Lete, en fin, ¿no es cierto? Pero a la base de ellos, y los tres, ¿no es cierto? Hugo Blanco, Lete Damer, Javier y otros más, lo que hay es esta experiencia formativa en la relación directa con la clase, con el movimiento, con los trabajadores, con los pobladores, con el cotidiano, con el construir, con el organizar, con el afrontar los triunfos y las derrotas, ¿no? Eso es lo que te forma. Y sobre esa base puede ser tribuno, puede ser intelectual, puede ser lo que quieras, artista, lo que sea, ¿no? Pero es esa experiencia fundamental la que yo creo que, como digo, en la película aparece, ¿sí?, a través del testimonio de Aquino y otros más. Como no hay mucho material fílmico, nadie filmaba las reuniones de célula, nadie filmaba las asambleas sindicales, ¿no? Hay algo sobre las marchas a veces, ¿no es cierto?, ¿no? Pero eso es lo que nos ha formado, lo que hace de Javier la persona que llegó a ser y cuyo ejemplo nos sigue motivando, desafiando, interpelando y iluminando. Y creo que hay, a la base de todo esto, de la relación con la clase, la relación con las personas que viven con alguna discapacidad, de los sectores más vulnerables, en particular de las mujeres que fueron tan gravemente violentadas. Ahí hay una escena, un episodio, ¿no?, terrible, no sé cómo describirlo, de su encontronazo con el que en ese momento era ministro del Interior, que si no me equivoco era este acciopopulista de Chimbote, Perkovich, ¿no?, a partir de la violación de una mujer, ¿no?, a la cual él lleva incluso al despacho del ministro, y se produce un intercambio ahí que es muy difícil repetir, ¿no? A partir de en este tipo de episodios, en este tipo de relaciones, lo que subyace es algo que es fundamental y que es lo que hoy probablemente está en crisis, ¿no? Y es fundamental no solamente para la izquierda, debería ser fundamental para todos los seres humanos, ¿no? Es algo que lo expresó de manera sintética un pensador, un filósofo escocés del siglo XVIII, que no tenía nada que ver con el socialismo, ¿no?, que es sentimiento de humanidad. Sentimiento de humanidad. O sea, sentirse uno humanidad y sentir que el otro y la otra es humanidad como yo, ¿no es cierto? Eso que está a la base, debería estar, de hecho, teóricamente está a la base de cualquier ética contemporánea, ¿no es cierto? Porque eso después se puede interpretar en un sentido individualista o social o colectivo, ¿no? Pero somos humanidad, ¿no es cierto? Eso es lo que hoy está siendo erosionado y siendo puesto en cuestión, ¿no? Esta empresa de encuestas, Ipsos, que es una empresa global, ¿no es cierto?, que aquí se llama Ipsos Apoyo, hace unos consolidados globales de sus encuestas, ¿no? Y hace 2 o 3 semanas en su boletín sacaba de que prácticamente el 60% de la humanidad, de los entrevistados de todo el planeta, piensan que la sociedad está rota. Así de claro, rota.
Es decir, que el sentimiento de humanidad está quebrado, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos explica barbaridades, brutalidades, ¿no? Animalidades, ¿no? Porque es subhumano lo que muchas veces escuchamos, que está afectándonos y erosionando. Pero a pesar de eso, este Javier tenía ese sentimiento de humanidad muy profundo que le permitía incluso discrepar y confrontar sin poner en cuestión la condición humana de su contrincante. Y sobre eso hay experiencias muy concretas y hay algunos ejemplos que no se pueden compartir todavía, algún día se compartirán seguramente, de relaciones que nos podrían sorprender, relaciones personales que Javier tenía con algunas personas de la sociedad peruana, ¿no? Con las cuales discrepaba, porque él no se callaba en ese sentido, ¿no es cierto? Y podía discrepar y podía plantear leyes contra ese grupo económico, contra esa cuestión, pero a la vez podía mantener un diálogo a otro nivel con esas personas, ¿no? Con esas personas. Me acuerdo mucho, y eso lo conversé con él esa noche cuando él sale de la Embajada de Japón en el mes de diciembre, ¿no es cierto? Él sale de esa embajada, de ese momento, y lo dice incluso en algunas entrevistas, con una imagen muy positiva de Tudela, de Pancho Tudela, el canciller, ex canciller creo que ya era en ese momento, ¿no? Y yo sinceramente dije, ten cuidado, porque efectivamente habían conversado mucho, parece, y Tudela como que se había sincerado, le había dicho cosas, etcétera, ¿no? Efectivamente, cuando salió Tudela, meses después acusó a Javier de haber estado conversando ser parte de cómplice de Serpa en la toma, ¿no es cierto? Pero él valoraba mucho eso, ¿no? Valoraba mucho esa posibilidad de conectar a algún nivel, con todo ser humano se puede conectar a algún nivel y se puede dialogar y se pueden buscar algunos entendimientos mínimos, aun cuando en todo lo demás discrepemos, ¿no? Esa dimensión, ¿no? que es muy importante, no solo en términos de actitud de vida, sino incluso en política, ¿no? Porque al final es lo que te va a permitir en determinados momentos de crisis, como fue, por ejemplo, el año 2000 en la transición, ¿no es cierto? El año 2000 en la transición, Javier no pensaba en una candidatura de izquierda, menos en la suya propia. Él pensaba en ese momento de que la única forma de desmontar lo que había montado el fujimorismo era estableciendo un gobierno en el Perú de ancha base similar a la concertación chilena. Similar, incluso con algunos componentes idénticos. La concertación chilena fue esta gran alianza que iba desde la democracia cristiana hasta la extrema izquierda, incluyendo el Partido Comunista, que no lo aceptaban formalmente, pero en realidad estaban, ¿no?, avalando la concertación. Eso no prosperó, lamentablemente. Y tuvimos que afrontar la transición con este mediocre personaje llamado Toledo, y eso terminó como terminó, ¿no? Pero ¿por qué es posible que alguien pueda apostar a alianzas amplias y riesgosas? Porque esas alianzas son extremadamente riesgosas, ¿no es cierto? No solo porque tiene una clara valoración de sí mismo, de la fuerza propia, de su capacidad, sino también porque asume que incluso con ese, con el cual hay 95 discrepancias, es posible construir 3 o 4 acuerdos, porque somos humanos, somos humanas, ¿no? Somos humanos, somos humanas. Creo que esa dimensión, ¿no?, lo señalo ahora, porque creo que frente a lo que estamos viviendo, francamente no le da ganas ya de descalificar de la condición humana a muchos de los personajes con los cuales nos estamos confrontando, ¿no es cierto? Pero creo que lamentablemente eso sería un grave error, ¿no? Y que no porque podamos entendernos con ellos tarde o temprano, sino porque creo que solamente manteniendo una actitud de asumir con toda radicalidad este principio ético fundamental de ser seres humanos, al igual unos y otros, y mantener de que frente a cualquier adversario, por más profunda que sea la diferencia, compartimos esta condición, es lo que nos permite manejarnos en política con radicalidad, con contundencia, incluso en algunos casos hasta con rabia, pero a la vez sin perder ese respeto básico mínimo, que es lo que hoy lamentablemente se está perdiendo, no solo en el Perú, en el mundo, ¿no? Entonces recordar a Javier es recordar múltiples dimensiones, y he querido traer a la conversación de hoy día estas dos, el internacionalismo y esta ética fundamental del sentimiento de humanidad, ¿no? Porque creo que son particularmente importantes para las condiciones que nos toca vivir, y creo que de acá, esta tarde ya, lo que tenemos que hacer es salir con el compromiso de tratar de mantener vivos estos valores. Muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo. Con sus palabras han concluido, pero creo que nos toca ahora participar a todos gritando una consigna que
nos unifique y que recuerde la tarea del momento. Javier Díez-Canseco, presente, ahora y siempre. 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 Gracias, camaradas. Cuando un revolucionario muere, nunca muere. Cuando un revolucionario muere, nunca muere. Cuando un revolucionario muere, nunca muere. Con su ejemplo, Venceremos. con su ejemplo, Venceremos. con su ejemplo. Venceremos. ¿Listo? ¿Está listo? Sí. ¡Con tu ejemplo! ¡Venceremos! ¡Con tu ejemplo! ¡Venceremos! ¡Con tu ejemplo! ¡Venceremos!